escribir esto a todos los suyos para que presten mucha atención. Y naturalmente para nosotros que estamos tratando de ver claro, un poco más claro, ¿no? Pues es muy difícil de ver con toda seguridad todas las cosas que están ocurriendo, pero ver y poder analizar los tiempos que estamos viviendo. Este texto realmente es asombroso y extraordinario, ¿no? Y efectivamente vivimos tiempos tumultuosos. Y para nosotros los cristianos tiene que ser un tiempo absolutamente fascinante, ¿sí? Si bien por un lado quizás muchos podemos verlo de forma un poco trágica y con miedo, ¿no? Pero saben ustedes, es un tiempo extraordinario que estamos viviendo. Es un tiempo extraordinario. ¿Y por qué? Porque simplemente Jesús vuelve pronto. Y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque estamos confortablemente instalados en nuestra vida y vamos con nuestros problemas, claro, y todo eso, pero no nos damos cuenta que el mundo entero está caminando hacia este tiempo del juicio y este tiempo del regreso del Señor Jesús. Estamos considerando entonces en el Nuevo Testamento, ante todo, lo que nos dice sobre este tiempo, ¿no? Y vivimos realmente el fin de los tiempos como nos está descrito. Podemos saberlo a través de la palabra de Dios. Obviamente, si el Señor Jesús nos ha dicho cosas y si este texto nos ha sido llegado hasta nuestros días, no es por nada, ¿no? Seguramente que realmente el Señor nos quiere avisar sobre esto. Y especialmente, pues, hemos visto lo que Jesús habló sobre este tema a sus discípulos en los evangelios el domingo pasado, y les invito a volver a reescuchar quizás estos textos a la vez tan sencillo y a la vez tan profundo y a la vez tan real, porque yo cuando abro enciendo la televisión y veo las noticias, no puedo hacer otra cosa que decir, wow, pero eso estaba escrito, ¿no? Y es tremendo como está escrito. Esta semana se dice que está resurgiendo la pandemia en China, ¿no? Y aquí, bueno, está así, ¿no? No termina de terminar. Está la guerra. Pero hubo un terremoto tremendo. O sea, en una semana, todos los que nos fue descrito por el Señor Jesús ocurre en una sola semana. Y todos juntos. Y hemos hablado la vez pasada de este fenómeno que Jesús dijo, bueno, igual que la mujer que está para dar a luz, ¿no? Que los dolores vienen siempre más sucesivamente y más cercanos y más juntos y tal. Eso debería de llamarnos la atención, porque cuando vemos esto ocurrido y que estos fenómenos están ocurriendo cada vez más cercanos uno a otro, y quizá al mismo tiempo realmente estamos cerca del regreso del Señor Jesús, del fin del mundo, ¿no? Y así vemos como Jesús y Pedro en su última carta va a tratar de compartir con nosotros eso. Vamos a leer un texto que dice así, aquí, la segunda Pedro que acabamos de leer, y así tendremos la palabra. Eso es el capítulo 1, el capítulo 1, un poco antes de lo que hemos leído, ¿verdad? Dice, así tendremos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, que es el Señor Jesús, aparezca en vuestros corazones. Así que nos invita a prestar atención a las profecías bíblicas. Y eso es tremendo, porque la Biblia es un libro profético que, entonces, ¿por qué la gente se empeña a preguntar a Nostradamus el futuro? Por favor, pero aquí estamos, todo lo tenemos escrito en la Biblia de manera mucho más maravillosa, mucho más preciso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como Pedro nos dice, oye, presten atención a la profecía, ¿no? Presten atención. Y si sabemos prestar atención a la profecía, pues vamos a entender las cosas que realmente estamos viviendo en los tiempos descritos hace 2000 años por Jesús y los apóstoles. Y que Dios nos llama a no bajar los brazos. Aquí cantamos esta mañana, no bajar los brazos, ¿no? ¿Conoces esta idea o esta anécdota, no? Este hecho histórico donde Moisés estaba en la pelea, ¿no? Y Moisés estaba
orando para que el pueblo de Israel venciera a los enemigos, ¿no? Y mientras tenía las manos levantadas, ¿no? Todo funcionaba, pero cuando dejaba caer las manos, porque ya estaba cansado el pobre gitano, y a quien no pasa eso, ¿verdad? Pues de repente la batalla iba negativo. Entonces vino dos y se pusieron debajo y dice, siéntate Moisés, que ya veo que tú no puedes más, y le cogieron las manos y empezó a levantárselas, ¿no? Y entonces el pueblo ya ganaba la batalla. Es interesante porque estos refranes que tenemos, no bajan los brazos, ¿no? Cuando tienes un problema, no bajan los brazos, levantan, vienen de la Biblia. Hay muchísimos refranes que tenemos en España y en francés y en todos los países, en inglés también, que provienen de hechos bíblicos, ¿no? Y está calcado sobre esto, es interesante, ¿no? No bajan los brazos, no dejaste caer los brazos. Y aquí también Pablo o Pedro lo está diciendo, ¿no? Que no dejen que vuestros brazos se caigan y se desaniman, sino todo lo contrario, que es el momento de levantar los brazos y proclamar la victoria del Señor. Así que espero que es lo que estamos haciendo y que nos concentremos en la tarea que nos encomendó y estar plenamente confiado en Él. Y recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio San Lucas 12:57, que dice así: decía también a las multitudes, Señor, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a ser calor. Y así pasa. Hipócritas, dice el Señor Jesús, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Realmente se refería al tiempo que Jesús vino la primera vez y la gente no quería ver en Él el Mesías que estaba para dar su vida, ¿verdad? Pero aquí igual nos transpone en este tiempo que estamos viviendo. ¿Y por qué no veis lo que está pasando? ¿Y por qué no empezáis a analizar lo que está pasando? Y veréis cómo es el Señor que viene pronto, ¿no? Y hemos visto con las enseñanzas de Jesús en Mateo 24-25, algunos de estas señales de guerra, ¿no? De terremotos, de pandemias, de propagación del Evangelio, incluso fantástico, del cielo oscureciéndose, y todo eso repitiéndose cada vez más como los dolores de una mujer que está a punto de dar luz. La desinformación empleada como arma de guerra, divisiones entre países, razas, religiones, lo que empuja a la búsqueda de un globalismo mundial para el control mundial de la economía, la política, la religión, y todo eso está está predicho en la palabra de Dios. Veremos en los 2 próximos domingos cosas más asombrosas todavía, pero hoy hay algunas realmente interesantes. Y los periódicos hablan de la posibilidad de la tercera guerra mundial y la utilización de las armas nucleares. Así que desde hace apenas unos días el mundo que hemos conocido ha cambiado y está cambiado a tal velocidad que probablemente nunca volveremos a recuperar lo que vivimos el año pasado o hace 2 años atrás. La atmósfera mundial, como parece que todo estaba controlado y todo más o menos así, de repente por un loco que está ahí invadiendo otro país, todo el mundo se pone a temblar y todo se pone en entredicho y parece que, y si se ponen los americanos, si se ponen los chinos, estamos perdidos, ¿verdad? Las autoridades de los países del mundo entero van a lanzarse en un rearm, van a armarse más todavía, lo han anunciado, ¿no? Aquí incluso en España, entonces vamos a dedicar más dinero a las armas. Y mientras nosotros dormimos tranquilos, 3 millones de ucranianos están huyendo de las bombas. En Ezequiel, el capítulo 38 y el capítulo 39, Ezequiel, tenemos una profecía que nunca se cumplió y que se está cumpliendo. Y yo no sé si habéis leído estos pasajes, pero les invito a que los lean en casa, no vamos a leer, son 2 capítulos enteros, que nos hablan de algo absolutamente sorprendente.
habla de Gog y Magog. No sé si habéis oído eso, ¿no? Y bueno, lees Gog y Magog y lees estos dos capítulos y os quedáis asombrados. Y mi madre, pero vamos a ver, es tremendo. Es tremendo. Lo que pasa es que está relacionado con Israel, por consiguiente no es exactamente lo que está pasando ahora, pero en el trasfondo vemos la misma actitud que tiene Gog y Magog. Gog es un rey que nunca existió, pero que está realmente en la región norte de Israel, lo más al norte, y naturalmente corresponde a Rusia en este caso. Y Magog son todos los países que están en la circunferencia de Rusia, ¿no? Es como los amigos de Rusia, ¿no? Podemos decir. Y se nos es dicho en esta profecía que ellos van a bajar para conquistar Israel. Es interesante porque nunca ocurrió esto, y ante todo nunca ocurrió según está escrito. Los detalles que están metidos en este texto son absolutamente asombrosos. Vamos a leer dos textos, por ejemplo, dice así en Ezequiel, así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente, hablando al rey del norte, ¿no? Concebirás un plan malvado y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados. O sea, mira a ver cómo se le pasa por la cabeza. Dice, aquí van tranquilos, confiados. Y después dice así, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojo, ni puertas, para tomar botín, para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados. Ahora, poblado y contra el pueblo reunido de entre las naciones. Mira a ver este texto. El pueblo reunido de entre las naciones. Los israelitas han vuelto a formar nación en 1948. Sí, por ahí. Y volvieron a ser nación. Y desde entonces han venido el mundo entero a vivir en Israel. Y ahí dice, en contra de un pueblo reunido entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. ¿Os dais cuenta de eso? Bueno, después la descripción que nos hace ahí es tremendo, como la invasión, como parece ser que los ejércitos están llegando, pero del cielo va un fuego tremendo y aniquila completamente este ejército poderoso que está intentando, cosa que no ha ocurrido, ¿verdad? Pero dice que el fuego del cielo está cayendo sobre este ejército poderoso que quiere invadir Israel. Y hay un pasaje absolutamente extraordinario. Después que está este ejército aniquilado, hay un detalle, un versículo que dice, la gente vendrá y cuando verá un hueso humano, llamará a un servicio de recogida, porque un sepulturero para que lo entierre. Es decir, no lo vas a hacer tú porque vas a poder contaminarte. ¿Me entiendes? Tendrá que ser gente preparada. O sea, lo que pasa cuando hay una explosión atómica, entendemos lo que pasa, ¿no? No puedes acercarte a los lugares donde cosas. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué Ezequiel ve esto con sus ojos? ¿No? Yo no voy a decir ahora, no, es así, va a ser así, no, pero es absolutamente sorprendente. Es absolutamente sorprendente, ¿no? Y entonces, leer estos pasajes claramente definidos como fin de los tiempos, tiene un parecido tremendo con lo que se presagia, ¿no? Con unos detalles sorprendentes. Y si leéis en casa, les invito a que lo hagan, pues veréis estos dos capítulos y veréis tantas cosas tan curiosas y tan tremendamente actual, ¿no? Porque en el tiempo de Ezequiel no podía ocurrir lo que está descrito ahí, es imposible. Pero hoy en día sí, naturalmente, ¿no?
no vayas a decir, el pastor Philip nos dijo que Gog y Magog son los rusos que van a bajar ahí. No, no sé. Pero, y sí, como dice el otro, ¿no? Pero entendemos que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente todo eso y naturalmente pues a mí cuando he vuelto a leer estos textos, de repente los había leído muchas veces en el pasado, he leído libros sobre esto hace 50 años, pero claro, hace 50 años sí existía la Rusia y la comunidad de todos los países, después se vino abajo, ¿no? Todo eso, porque con el muro se cayó abajo, pues parece ser que los rusos se quedaron solos, pero ahora vuelven a intentar reunirse otra vez, ¿no? Y entonces digo, wow, esto es tremendo, ¿no? Así que pero bueno, vamos nosotros a volver al capítulo 2 de Pedro, pues porque nos interesa esta mañana especialmente, y también les invito a que realmente en vuestra casa vuelvan a leer este capítulo, porque es absolutamente asombroso, ¿no? Habla primero en el capítulo 2 de los falsos profetas, igual que Jesús dijo, no, habrá muchos falsos profetas. Pues ahí vemos como Pedro habla de los falsos profetas, de los falsos maestros y de sus maneras de actuar, de que muchos se enfriarán, como igual que advirtió Jesús, por las falsas profecías, por los falsos enseñanzas de estos maestros, en fin, eso es lo que estamos viviendo ahí, ¿no? Vamos a ver, después dice el capítulo, después dice, ¿por qué si después de haber escapado de la contaminación del mundo, está hablando a los cristianos que se van a enfriar y se van a apartar, ¿no? Dice, después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. La gente que aceptaba a Cristo, que empezaba a Cristo y después se han dejado llevar y se han apartado completamente, ¿no? Y después, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio ganadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Qué tremendo, ¿no? Esta imagen. Y Pedro no se corta ni un pelo, podemos decir, a la hora de expresar sus sentimientos en cuanto a los que abandonan la fe. No lo puede entender eso, ¿no? Y en el capítulo 3 pues nos habla justamente directamente de los tiempos finales. Y vamos a leer un par de versículos que dice así: ante todo, después de haber contado eso, falsos profetas, gente que se van a apartar de la fe y se van a dejar llevar por el espíritu del mundo, simplemente así. Dice, ante todo, saber esto. Y dice así, ¿no? Antes, ¿sí? Te has ido, ¿Sabes esto? Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Wow. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y después, pero los cielos y la tierra actuales estarán reservados por su palabra para el fuego. Hasta ahí voy a ir. Y vemos que ahí Pedro nos dice realmente que en los últimos tiempos habrá burladores, habrá gente que realmente van a reírse de la tardanza de las promesas, ¿no? Porque hace miles de años, hace 2000 años que está escrito estas palabras, y uno dice, bueno, ha pasado 2000 años y no ha pasado nada, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces vendrán los tiempos burladores, siguen sus propias pasiones, ¿no? Es decir, que interesan más las pasiones internas que tenemos nosotros todos y que vamos detrás del mundo y haciendo lo que el mundo dice que lo que dice la palabra. Estos burladores dicen que hace generaciones y siglos que se están hablando del fin del mundo y todos han muerto sin que esto se produjera. Pero responde
Pablo a ellos, el versículo 7 y 8. Incluso yo veo en su respuesta una respuesta con mucha compasión, porque la gente se está burlando, pero Pedro le va a decir, mira, va a pasar esto. No dice, sois unos idiotas, no sé qué, que ten cuidado, no sé qué. No, dice, mira, es lo que va a pasar. Y es la forma que tenemos nosotros de responder, ¿no?, a los que se burlan de la fe cristiana. Dicen, ¿cómo tú vas a creer en Jesús en este tiempo que estamos viviendo? Es una locura, lo que sea. Dice, mira, está escrito, eso va a pasar. Y hay que estar ciego para no ver lo que está pasando. Hay que estar ciego. Entonces va a decir, ante todo, en los tiempos finales vendrán burladores. Y después dice así justamente, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Guardaos para que el día del juicio y de la destrucción de los impíos, pero, amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que entendemos esto, ¿verdad? Y voy a poner así, sí, está quitando un poquito abajo. Y entonces entendemos que Pedro nos advierte, dice que todo este planeta está reservado para el juicio final. Y que eso va a llegar. Y la descripción que nos hace ahora es tremendo. Aquí Pedro no nos dice que tenemos que huir o marcharnos y no sé qué, ¿no? Sino que realmente tiene que haber algo en nuestras vidas que nos oriente sobre la confianza en lo que Dios dice, ¿no? El planeta está reservado para el juicio final, el fuego. Y si Dios tarda, es por una razón bien precisa. Y lo dice después en el versículo siguiente, dice el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden. La tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es como que Dios está frenando las cosas, la estuvo frenando hasta ahora. Llega un momento no la puede frenar más, no es que Dios no es capaz de frenar, pero la justicia tiene que cumplirse. Entonces, como dice, vamos a frenar este tiempo de justicia, y nosotros fuimos, ¿cómo se dice?, agraciados, ¿no? Fuimos beneficiarios de este freno que Dios hizo para que la palabra de Dios llegue hasta nosotros. Podemos decir, oh Señor, te doy gracias. Te doy gracias por no haber puesto el fin del mundo hace 10 años, hace 20 o hace 30 años atrás, ¿verdad? Y por todavía frenar este tiempo, pero sin embargo vemos lo que está pasando y como que la sartén está empezando a calentarse, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Pero entendemos el por qué Dios frena eso, su regreso. ¿Por qué no ha venido todavía? ¿Por qué Jesús no se manifestó en gloria todavía? Porque está deseoso que nosotros nos arrepentamos, que podamos venir a sus pies y reconocerle como Salvador. Y eso es la razón. Esto es el versículo clave. El Señor es paciente con nosotros porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero nos dice que Dios está poniendo un freno a los acontecimientos del fin con el deseo de que los hombres se arrepienten y reciben la vida de Cristo. Lo que podemos contemplar con nuestros propios ojos, la actualidad mundial, debería de hacernos saltar de nuestras sillas de confort, de huir en los brazos de nuestro Señor. Y si tú no lo has hecho todavía, yo te invito a que lo hagas ya. Es urgente. ¿Sabe? Hay una imagen que me llama la atención, ¿no?, de estos días, de lo que vemos en la televisión. Están miles de gente huyendo de Ucrania. Hace 3 semanas esta gente va tranquilo, comiendo con sus hijos en casa. Como tú lo estás haciendo y como yo lo estoy haciendo. Levantándonos por la mañana tranquilos, sentamos, alabamos al Señor y contamos nuestras penas, nuestras desgracias y nuestros problemas y nuestras cosas y nuestras alegrías también. Pero bueno, estamos viviendo y todo se, ¿no? Y después van al trabajo y no sé qué, todas estas cosas. Y la gente ahí está haciendo exactamente lo mismo.
de repente tienen que coger urgentemente cualquier cosa que les parece importante, ante todos los niños, y marcharse corriendo a la frontera, haciendo miles de kilómetros, a veces algunos, para llegar a la frontera y a salvarse. Eso me recuerda a la historia de Lot. ¿No conocéis la historia de Lot, no? Que no podía mirar atrás, ¿no? Y los que miran atrás ven como todo su mundo se derrumba. Eso me hace pensar en las torres de Nueva York. ¿Reconoces las torres de Nueva York? ¿No? Las tenemos fotografía ahí. A ver si hay dos fotografías, ¿no? Eso es Ucrania y el otro lado es Nueva York. Y ven gente saliendo. La misma imagen, las dos veces. ¿De acuerdo? Las razones son diferentes, pero vemos que la gente que vive en esta torre ahí en Nueva York ve un presagio, ¿no? Podemos decir, un preludio a lo que está pasando, ¿no? Es decir, está viviendo ahí en Nueva York con sus oficinas, sus historias, sus peleas entre uno y otro, quién sabe, o sus cosas buenas, ¿verdad? Y de repente uno dijo, es increíble, vemos toda esta gente huyendo porque el mundo se le viene abajo detrás, y tienen que dejar, esta gente bien instalada en su torre de marfil, de repente tienen que dejar atrás sus trabajos, sus vidas, sus ordenadores, sus bolsos, Vuitton y Armani, porque eran toda gente bastante pudiente, ¿no? Que estaban ahí, ¿verdad? Huyendo para salvar sus vidas. O sea, la única cosa que cuenta en este momento es salvar tu vida. Es tremendo, ¿no? Y vemos aquí lo mismo, ¿no? Aquí otra vez la misma historia, pero esta vez no son miles de personas, son millones de personas que están ahí. Por cierto, nosotros les he avisado a los líderes de la iglesia que queremos hacer algo para tratar de, quizás si se puede, no lo sabemos, estamos tratando de trabajar en ello, de tratar de traer familia para ver si nos podemos ubicar aquí en Canarias. En toda Europa se están abriendo casas y lo que sea para tratar de solucionar algunos problemas, gotitas de agua en el océano, pero bueno, por lo menos es nuestra responsabilidad como cristianos, de verdad, de recibir personas, y más si son cristianos, pero bueno, no vamos a hacer distinción en esto, ¿verdad? Pero bien, la idea es tratar de organizarse para ver, a veces si logramos hacer algo, y estamos trabajando en ello. Así que si hay personas aquí que dicen, bueno, yo tengo una habitación en mi casa y podría recibir una persona, con todo lo que implica, ¿no? de compromiso y lo que sea, pues que lo avise, ¿no? Que lo diga. Eso es un paréntesis. Pero bien, esta situación, ¿no? Que te empuja a huir, a marcharse. Y Pedro dice así después, dice, aquí Pedro no nos dice de huir de nuestro país, ¿no? Pero el día, dice, del Señor vendrá como ladrón, o sea, lo mismo, ¿no? ¿Sabe? Como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemada, destruido con fuego intenso. Hay un pasaje que dice que se van a derretir del calor. Cuando fue escrito esto no existía la pólvora. Nosotros, claro, sí, es posible. En el momento que escribe Pedro eso, no existe la pólvora. O sea, ¿cómo que va a describir una situación donde el calor es tan grande que los elementos se derritan? Así que entendemos que la profecía es tremenda, ¿verdad? Y es tremendo, ¿no? Y Pablo sigue en el versículo después, ¿no? Dice, esperando y apresurándonos la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Toma yo.
Así que la descripción que nos hace Pedro se parece de manera sorprendente a la devastación por la guerra atómica. Los elementos se fundirán con intenso calor. Y lo repito, a la época de que fue escrito estas epístolas no existía aún la pólvora. Es una descripción que es ampliada en el libro del Apocalipsis, que veremos en otro momento, y que aparece en distintos lugares en la Biblia. Y cosas que eran impensables hace unas décadas, ahora oímos la amenaza de parte de los grandes de este mundo sobre la tercera y definitiva guerra mundial. Falta que uno de estos locos, porque no hay otra palabra, le dé el botón rojo, ¿verdad?, a un botón, y que todo esto ocurra, ¿no? Se ha considerado sabiduría de nuestros dirigentes. Hay que estar seriamente preocupado. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Y vemos con Ezequiel que hay un espíritu que le dice a este lo que tiene que hacer. Y va a ser su ruina, obviamente, ¿no? Porque el que tiene la última palabra es el Señor. Pero Pedro y los apóstoles como Jesús tienen otra visión de las cosas. Claro, nosotros vemos eso y es posible, está escrito y va a pasar y eso es indiscutible que ocurrirá, lo que sea. Pero nosotros en este momento, ¿qué? Cogemos la pistola y nos suicidamos todos, como hicieron algunas sectas por ahí, ¿no? Diciendo, el espíritu del mundo viene, entonces mejor nos vamos antes nosotros y ayudamos a Dios en ello, ¿no? No, Pedro va a decir otra cosa. Y es ahí donde es muy interesante. Pero no solamente dice, va a pasar eso, va a ocurrir esto, y lo que sea, pero va a decirnos lo que tenemos que hacer, qué tipo de actitud tenemos que tener nosotros. Ajá, ¿verdad? Y Pedro y los apóstoles también lo van a decir de esta manera, nos invita a nosotros los creyentes a tener una visión de la realidad de forma diferente. Y es lo que tenemos que ver esta mañana. Dice así, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Number one. Primero, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo tenemos que ser? Por lo tanto, procurad ser hallado por Él. Puesto que todas estas cosas tienen que pasar, nosotros cristianos tenemos que ser una clase de persona diferente frente a ello, con una conducta santa y en piedad. Y sigue en el versículo 14 que dice así, por tanto, otra vez, ¿no? Amado, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Procurad ser hallado por Él. Es decir, cuando su regreso llega, ustedes están en paz, y sin mancha e irreprensible. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro hermano Pablo. Eso lo veremos el próximo domingo, a ver qué escribió Pablo sobre esto, ¿no? Así que es interesante eso, ¿no? Nos dice lo que hay y cuál tiene que ser nuestra actitud. Por tanto, procurar ser hallado en Él, ser encontrado por su regreso súbito, ¿no? En paz con Dios, obviamente, confiado en Él, conociendo su misericordia sobre nosotros que creemos. Yo pregunto, ¿es posible sentirse en paz en este momento? ¿Verdad? Pues ahí lo dice, ¿no? Ahí lo está describiendo. Hay un salmo maravilloso que es el Salmo 46, porque David pasó también por un momento complicado de su vida y terrible, y el Salmo 46, versículos 1 y 2 son absolutamente maravillosos. Me gustaría que pudiéramos leerlo. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, otra vez, por tanto, ¿no?
no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. ¡Wow! No temeremos, aunque todo eso pueda pasar. Cuando Pablo o Pedro habla que tenemos que encontrarnos en paz, ¿os dais cuenta de lo que significa eso? Nosotros tenemos tan confianza en lo que el Señor ha dicho que va a ocurrir, y no nos deja en la ignorancia, no nos coge por sorpresa. Entonces, os lo había dicho, va a pasar eso, la locura humana va a llegar a tal estado de locura que son capaces de darle el botón para tener la razón. Decir, yo tengo la razón, y darle el botón y mandar los cohetes sobre Nueva York, sobre Madrid, sobre nosotros, sobre no sé qué. Bueno, nosotros dice que las islas van a desaparecer, es otra cosa, ¿no? Les pongo a gusto, ¿no? Esta mañana. Sí, pero es interesante, ¿no? Pero vamos a ver. Pero nos dice, pero usted está tranquilo, en paz. Sí, señor, vale, de acuerdo. Pero dice ahí, aunque bramen y se agitan sus aguas, aunque temblan los montes con crecientes enojos, hay un río cuya corriente alegra la ciudad de Dios. Este río interior que nos da la paz completa. Este río que Cristo le dijo a la samaritana, ríos de agua viva van a correr en tu seno. Vas a ser totalmente bendecido a pesar de todo lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Las moradas santas del Altísimo van a estar dentro de ti y te van a guardar en este tiempo. No significa que no vas a pasar por dificultades, no significa que no vas a sentir la muerte cerca a ti, o que vas a incluso pasar tú mismo por la muerte. No sé, cualquier cosa puede ocurrir, que son totalmente desgraciados. Podemos decir, la sobrenatural paz de Dios vendrá en tu corazón. Amén. Y eso es extraordinario. La paz interior no se encuentra en el yoga o la meditación budista, otra, sino en Dios, que envió a su Hijo para salvarnos y que pronto volverá. Así que tenemos que leer estos salmos otra vez, porque es exactamente a lo que Dios nos llama en estos momentos. Y vamos a leer otros pasajes de estos salmos. Dice así, ¿sí? ¿Sigue? Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se temblaron los reinos. Dios, Él su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Sigue? Dice, Dios está en medio de ella, no será sacudido. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se temblaron los reinos. Dios, Él dio su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Podéis leer este texto, ¿no? Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Podemos decir, qué bonitas palabras, pero si ya Él dijo lo que iba a pasar, por consiguiente podemos estar tranquilos, ¿no es así? Así que apartarnos de esta realidad nos propulsa en un estado de depresión, de confusión, de miedo, de crisis, de ansiedad, de amargura. Si nos ponemos los ojos, ¿no? como Pedro, que está caminando encima del agua, todo va bien, pero cuando ve que la tempestad está a su agua, empieza a hundirse completamente, ¿no? Eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Y tú ves lo que pasa en la televisión. No digo que no hay que verlo, sí que hay que verlo, es indispensable que sepamos lo que está pasando, ¿verdad? Todo eso, pero
tenemos que tener esta paz interior que nos dice, wow, nosotros tenemos un Dios que pondrá punto final a esto, que va a ganar la última batalla. Si tu perspectiva y esperanza está puesto en los reyes de este mundo, estarás siempre decepcionado, lleno de amargura, de cólera, de tristeza. Así que responde a la llamada del Salmo 46 y otra realidad estará en tu corazón. Yo te invito esta mañana a huir de ¿cómo se dice? Del espíritu de este mundo y de lanzarte a los pies del Señor. Decir, Señor, yo quiero creer en ti, voy a confiar en ti, porque todo esto está predicho, pero también nos dice cuál es el remedio para ti y para mí. Amén. Así que Pedro termina con una advertencia interesante. Después Pedro dice así: por tanto, ¿no? Otra vez, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis en vuestra firmeza. Ante bien, creced en la gracia. Y digo, realmente vengas a los pies del Señor y dices, Señor, gracias por tu gracia, gracias porque tú me perdonas, gracias porque realmente has dado tu vida por mí. En el conocimiento de nuestro Señor, es decir, cada vez más saber más de Él, saber más de lo que Él nos dice y cómo Él es Él, ¿no? Y en nuestro Salvador Jesucristo. ¿No es una conclusión tremenda esta, no? ¿Eh? Por lo tanto, sabiendo que lo que va a pasar y todas estas cosas, crecer en la gracia del Señor. Podemos estar asombrados por la exactitud de las profecías bíblicas, por lo real que se hacen las palabras de Jesús y ahora de Pedro, anunciado hace 2000 años. Y si todo eso ha sido anunciado por los profetas, solo podemos alegrarnos porque pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Él tendrá la última jugada. La pregunta es, ¿de qué vas a nutrir tu alma y tus pensamientos? De todas estas preocupaciones, miedos, imágenes, amargura, desconcierto, de tantos mensajes en los medios, y vas a nutrirte de la palabra de Dios, de su presencia, de sus promesas. Y actuar, obviamente, porque no es cuestión de estar así, ay, gloria al Señor, Juan. El Señor te invita a servirle, a trabajar a su obra. Es urgente. El Salmo 37 que hemos leído lo dice, ¿verdad? Pero dice así: no permitas que los perversos te inquietan, ni sientas envidia de los que hacen el maldad, porque pronto se marchitarán, como la hierba, se secan como plantas verdes. Confía en el Señor y haz el bien. Vive de la tierra que Dios te dio. Disfruta de lo que tú tienes en este momento. Y haz tu trabajo con seguridad. El Señor te da gozo. Entonces disfrútalo. Qué fantástico es esta, ¿no? Conocen a Paul Charles Murphy. Vamos a verlo ahí. Se ve un poco más viejo, ¿no? En esta fotografía, ¿no? Porque para terminar me gustaría que podamos entender esto, ¿no? ¿Sabe? Fue un jugador de ajedrez estadounidense, del siglo XIX, así que hace mucho tiempo, y se le considera uno de los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos. Y a la vez campeón mundial. Nació en el año 1837. Y un día estaba en una exposición de arte muy conocida, y se paró delante de una obra que se titulaba Jaque Mate. Y esta obra mostraba el diablo que tenía una sola jugada para poner a mate a un chico joven que estaba ahí delante de un tablero de ajedrez, ¿no? O sea, estaba el diablo de un lado y el joven ahí que estaba perdido y solamente pues quedaba una jugada y ya se quedaba por mate, ¿no? Y el joven estaba desesperado, acorralado por esta última jugada. Parece que muchas veces nos encontramos en estas situaciones, siempre estamos ahí, estamos perdidos, ¿qué va a pasar? Y ya hemos perdido la batalla, ¿no? Igual podemos decir hoy en día, ¿no? Ya, a ver, este mundo se va atrás de y ¿qué va a pasar? Entonces Murphy, el campeón del mundo, ¿no?
hizo traer un tablero de ajedrez y posicioné las piezas exactamente como estaban en el cuadro. Las puso exactamente, ¿no? Para mostrar que efectivamente el rey estaba a una jugada de ser mate. Sin embargo, Morphy desplazó el rey mismo, que estaba acorralado, lo desplazó de una sola casilla y es Satanás que fue destrozado en este momento, que perdió la batalla. Y escribió en su biografía: la partida no está terminada hasta que el rey no haya dado su última jugada. ¿Entendéis? Dios aún no ha dado su última jugada, ni en el mundo, ni en tu vida. La batalla, sin embargo, ya está ganada en la cruz. Y la victoria se revelará el gran día del Señor. ¿Tenemos que estar en ansiedad? No. Nuestros ojos están fijos en Él y su pronto regreso. Que el Señor les bendiga y nos ayude a confiar plenamente, a pesar de todo lo que se puede ver, a estar totalmente confiado que Dios cumplirá su palabra. Amén.